Nipex. Te encuentras cosas bien extrañas. El caso es que además, revisándolo, yo cuando lo chequé en su casa, le decía, ¿sabe qué? Algo hay con su hígado, ¿no? El vaso no hay problema, pero algo hay con su hígado, algo que no está bien, me llama mucho la atención. Y pues nada, le hicimos un ultrasonido hoy y sí tiene cirrosis de tipo macronodular, ¿no? A esos pacientes a los que se les hace un higadote. Acuérdense que hay básicamente 3 tipos de cirrosis: macronodular, micronodular y mixta. Este paciente tiene de esos hígados que se hacen grandotes, pero pues al final de cuentas acaban padeciendo ellos insuficiencia hepática y hacen hipertensión portal y pues por la razón de eso hacen varices esofágicas y eso es precisamente lo que acaba en la mayoría de las veces matando al paciente. De hecho, por ejemplo, el sábado en la mañana me hablaron que si no veía yo a una paciente que, fíjense qué pecado, eran como las 9, 10 de la mañana, me hablaron que si no veía a una paciente que estaba vomitando sangre. Y cuando escuchas esas cosas, dices, madre, se matemesis, se te prenden las alarmas luego, ¿no? Oiga, ¿qué pasó? ¿Su familiar tomaba? No, pues sí, la verdad. ¿Cuántos años tiene? 58. No era grande la persona. Ok, ¿desde qué? ¿Cuántos años tiene? No, pues tiene fácil como 20 años que toma, pero de 10 años para acá toma así, descontrolado. Bueno, ¿y a cuándo empezó a sangrar? ¿Cuándo empezó a vomitar sangre ella? Les digo que era sábado en la mañana. Me dice, no, pues desde ayer viernes en la mañana. O sea, tantita madre, ¿no? Oye, ¿y qué tanto llevan en la cubeta? No, pues como una cuarta parte. O sea, tantita madre, ¿no? Tantita madre. Y a mí me da mucha risa como dice la gente, no, todavía echa los cuajarones de sangre hecha. Dije, no, pues a ver, que traigas al hospital de urgencia, ¿no? Y hay que meter la endoscopía. Y sabe que me dejen ver si contacto a mi amigo, porque hay que meterle urgencia a endoscopía de urgencias. Y si no, si me dice que está ocupado, pues lo van a tener que llevar al HU o al General de Aguasanta, en donde sí hay endoscopista disponible, porque aquí, pues ahorita les aviso. Ya le hablé a mi cuate, dije, oye, tengo una paciente que está con hematemesis, bla, 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 bla. Aquí ahora tienes hueco, me urge. Dice, no, sabes que tengo espacio hasta como a las 6 de la tarde. Disculpan, tengo lleno todo, ¿no? Y no puedo mover a los pacientes. Bueno, pues ya ni pex. Le hablé a los familiares que me habían contactado. Le dije, no, mija, llévesela al HU o a la General de Aguasanta, porque no hay espacio hasta como a las 6 y su familia no aguanta. Total que ya después ya supe, me avisaron que, pues, que la paciente había ya fallecido. Llegó como a las 12 al HU y en lo que estaban cruzando los paquetes, en lo que empezaban los paquetes. Esos pacientes son muy cañones, les tienes que poner una cosa que se llama sonda de balones, que es como una Foley, pero con doble balón y un balonzote muy largo, que lo que hace es que comprime las varices esofágicas y de esa manera las inhibe tantito. Pero pues acá no sé si no se la pudieron poner o se esperaban a que pasara la endoscopía. Total que pobre mujer acabó falleciendo como a las 4 de la tarde. Entonces sí, son de esas cosas cañonas que les pasan a veces a los borrachos. Y pues ni pex, nada más, por cierto, dicho sea de paso, acuérdense que toda la cirrosis no es necesariamente igual al alcoholismo. Hay cirrosis de muchas causas, desde cirrosis familiar, por ejemplo. He tenido pacientes que fallece la mamá, el hijo, 2 hermanas y los nietos andan bien ciscados porque tienen de esas cirrosis genéticas, ¿no? Hay también cirrosis por medicamentos, cirrosis por hepatitis B, que también es muy frecuente, o cirrosis por extractos de plantas, por hepatotóxicos que se toma la gente. A mí me tocó ver 2 casos hace muchos años de gente que se tomaba extractos de quién sabe qué madre y acabó haciendo cirrosis, no tenía ninguna otra cosa más que eso. Hay una que se llama criptogénica, donde le buscas lo que le buscas, no encuentras absolutamente nada, pues ni pex, ¿no? Entonces, desafortunadamente aquí en México, como abundan los borrachos, pues también tenemos alguna incidencia más o menos alta de cirrosis. Les va a tocar en algún momento, ¿no? Y pues es muy triste porque los vas viendo cómo se van deteriorando, cómo empiezan a hacer encefalopatías y demás. Y ya cuando hacen hematemesis, más o menos en el 80% de los pacientes, el primer caso es fatal. El 20% que queda, si no se le pasa a endoscopía, a escleroterapia o ligadura de varices esofágicas, vuelven a hacer una hematemesis y ahí se pelan, ¿eh? Entonces, sí tiene una mortalidad altísima esta cosa, aún con las mejores condiciones. Pues ni pex, ¿sale? Ni pex. Bueno, ya que estamos entonces la mayoría, inicio la grabación. Ya la inició alguno de ustedes, ok, perfecto.
Bueno, pregunto de nueva cuenta, chavos. ¿Alguna duda de alguno de ustedes? ¿Algo que no se haya entendido bien? ¿Algo de lo que deseen que platiquemos más? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver nada más las generalidades, porque en sí comparten muchas cosas en común. Entonces, nada más vamos a ver las peculiaridades de cada uno, qué lo hace diferente. Y vamos a ver, entonces, otros tipos. Vamos a ver, otra también de las más frecuentes. Demencia mixta, ya decíamos que es Alzheimer más vascular. ¿Vale? Sí, muy frecuente. Aquí lo que hacemos es una combinación. Les damos tanto su donepezilo, ribastimina, lo que tengan a la mano, más su vasodilatador a nivel de la azotea. Les damos nicerbolina, les damos, si no tiene lana el paciente, les damos sinaricina, algo, de manera que les abra la cabeza, los vasos de la cabeza a estos pacientes. Ahí sí los anticoagulamos y demás, suavecito para que no nos vayan a hacer otro evento. Y aunque el proceso degenerativo va lento, el proceso vascular sí puede dar saltos bruscos. Entonces, en estos pacientes es especialmente importante que controlemos la patología de fondo, es decir, que le arreglemos la diabetes, que le arreglemos la hipertensión, la fibrilación, la insuficiencia venosa, lo que sea que tenga esa gente, ¿vale? Bueno, después, igual hay que establecer al paciente en su escala de Reisberg, todas ellas. La demencia por cuerpos de Lewy. Esta es una demencia exclusiva de la enfermedad de Parkinson más deterioro cognitivo. Se llama así por cuerpos de Lewy por las inclusiones citoplásmicas que se aprecian en las biopsias, en las muestras de necropsia que se toman de estos pacientes. Entonces, el paciente está con enfermedad de Parkinson, está con su temblorcito, con su facies inexpresiva y demás, y de repente empieza con que se le olvidan las cosas. Y son a veces evoluciones muy bruscas, muy súbitas. No va como el Alzheimer, que va despacito. No. La de cuerpos de Lewy, dependiendo de la idiosincrasia de cada paciente, puede dar saltos muy bruscos. Normalmente, los gringos les hacen biopsias cerebrales y demás cosas. No, nosotros solamente no. Nosotros nada más es paciente con Parkinson, que de repente se le van las cabras al monte, lo etiquetamos en automático como demencia por cuerpos de Lewy. Le damos entonces, pues, el manejo de base de la enfermedad de Parkinson, levodopa, carbidopa, viperideno, lo que sea que le estén dando al paciente, más su anticolinesterasa. Y pues más o menos esperamos que no le vaya tan mal al paciente. Realmente estos pacientes son de difícil manejo, de difícil control, fácilmente se complican, avanzan relativamente rápido y demás. Luego, el siguiente tipo de demencia es uno de los más difíciles de cuidar. Se llama demencia frontotemporal. Este tipo de pacientes lo que tienen es, si es un proceso degenerativo, nada más que en este se refleja exclusivamente a nivel del, no tanto atrofia cortical, como lo haría, por ejemplo, un paciente con Alzheimer. Los frontotemporales lo que hacen es atrofia a nivel del lóbulo frontal y del lóbulo temporal. Eso hace que los lóbulos, en vez de estar romos, como es su condición normal, toman un aspecto muy cajeta, como de cuchillo, así se le llama, imagen en cuchillo, se nota en las... Déjenme buscarles una imagen para que vean ustedes cómo se ve. La peculiaridad de estos pacientes, de los frontotemporales, es que, déjenme ver, alguna imagencita que no sea de utilidad para que vean ustedes cómo va. Es que no hay ninguna que sea franca, así como para que nos ayude. Bueno, ahorita buscamos una, ahorita encontramos una, que ninguna de las que está acá es franca.
No se ve ninguna de esas imágenes sin cuchillo. Doctor, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué porcentaje de los pacientes con Parkinson cursan con demencia por corpus de Lewy? O sea, ¿qué tan común es que esos pacientes, o sea, desarrollen demencia? No tanto, afortunadamente, no tanto. No tanto. Digo, acá sí tenemos en México una incidencia, pues, más o menos moderada de Parkinson. Hay estadísticas que dicen de uno de cada 100 pacientes, pues, de cada 100 habitantes. Es una incidencia del 1%, mayores de 60 años. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal, de mi experiencia muy personal, desconozco las estadísticas. De los pacientes parkinsonianos, yo creo que de cada 50, nada más 2 o 3 hacen demencia. Entonces, no es tan frecuente, afortunadamente. Afortunadamente. Las cifras exactas las desconozco, la verdad no recuerdo cuáles son. Pero Gracias, doctor. no es tanto, ¿sale? Gracias, Luego, doctor. sí, con gusto. Los frontotemporales tienen una peculiaridad. Ya decíamos, la atrofia se da a nivel del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, pero estos tienen una peculiaridad. A diferencia de todos los demás, estos son hipersexuales. Entonces, estos pacientes fácilmente colapsan a su cuidador. Fácilmente. ¿Por qué? Pues le andan echando el can a todo lo que se mueve, ¿eh? A mí me ha tocado tratar pacientes que llega la novia del nieto y ya le están echando el can así bien intenso, ¿eh? A la señora que la hace el aseo en la casa, a todo mundo, a todo lo que se mueva, ¿eh? A todo lo que se mueva. Y pues esto, digo, es muy difícil para los cuidadores, ¿no? Recuerdo mucho el caso de un paciente, se llamaba Don Jesús, pobre tipo. Él tenía un tipo de demencia mixta, era frontotemporal más vascular, tenía con antecedente de consumo de drogas y demás, pero su proceso de fondo no era un Alzheimer, él era él tenía pues, ese riesgo de consumo de drogas y tenía un proceso degenerativo bien cañón. Bueno, el caso es que, pues cuando lo iba yo a revisar a su casa, ya me tenían listos los estudios y demás, y llegaba yo y me decía, doctor, qué bueno que vino usted, sáqueme acá, me tienen encerrado. Le hacía muy cajete al pobre tipo, don Chucho, ya se peló, pobre tipo. Y en lo que su esposa se iba por los laboratorios o algo así, me decía este pobre tipo, doctor, tráigame una escoba y deme, o tráigame un negro, alguien, yo les pago, así como, no jodaron, Jesús, no sé cómo que usted. No, sí, y pues obvio, después la señora escuchaba y se le subían y se le bajaban los colores a la pobrecita. Ay, doctor, qué pena. No, mija, no se preocupe, ¿no? O sea, pues ya sé que esto es así. No se fija usted. Y me decía, no, que pues es que en este año ya se nos fueron 5 muchachas, o que pues ninguna lo aguanta y demás. Esos pacientes son muy difíciles de cuidar, chavos, de parte de los familiares. Y para nosotros también, a ellos tenemos pues que bajarles el switch. Les damos a veces olanzapina. Ya hay gente que les da risperidona. Yo no tengo experiencia, a mí no me gusta tanto la risperidona. Yo prefiero la olanzapinita. Y hay quien para bajarles el impulso les da dosis altas de simetirina, por ejemplo, no, miento, famotidina a dosis altísimas. Hay quienes dan antagonistas de la testosterona y demás. A mí no me gusta ser tan agresivo, yo nada más con un cachito de olanzapina, ahí nos las vamos campechaneando, y es dosis respuesta, dosis respuesta, dosis respuesta. Y son chavos, insisto, muy difíciles de cuidar estos pacientes. Esos no se pueden quedar solos porque cosa que encuentren se la insertan, les digo, le echan el canon por la ventana a las vecinas. Son muy difíciles de cuidar a estos pacientes, ¿no? Entonces, añádanle a su anticolinesterasa, añádanle su olanzapina y pues ya luego echamos consulta con los urólogos, ya les dan flutamida, esos antagonistas de la testosterona, pero en realidad, afortunadamente, nada más con bajarles el ímpetu con tantita olanzapina, con eso más que suficiente. Hay quien les mete, por ejemplo, a mí no me gustan esos esquemas tan agresivos, les meten olanzapina más
haloperidol. Digo, sí se puede, pero no, son increíblemente agresivos estas cosas. Entonces, vamos despacio. La mayoría de los pacientes mexicanos, afortunadamente, a media tabletita de olanzapina, con eso los mantenemos medio, pues literal, les bajamos el switch. Preferible que estén así, a que pues vayan a tener incluso una situación de ataque sexual y demás cosas, ¿no? Entonces, mejor despacito, no vaya a ser la del diablo. Bueno, tenemos otros tipos de generar. Este es bien cañón. Adams. Mientras que todos los demás son despacitos, todas las demás son despacitos, el Hakim Adams tiene una evolución subaguda para que el paciente presente toda la manifestación hasta 6 meses. Tómala. Se llama hidrocefalia normotensa. Y el paciente comienza con problemas de amnesia. Todo eso es muy brusco, ¿no? Afasia, apraxia, amnesia, agnosia, todo. Empiezan muchos, la primera manifestación que tienen es alteraciones de la macha, de repente se van de lado y demás. Estos pacientes, chavos, literal, hacen hidrocefalia, nada más que no aumenta la presión intracraneana. Entonces, todo el encéfalo, literal, acaba como una cascadita, como una cascadita de cacahuate. Bueno, es una exageración, pero los ventrículos aumentan de tamaño y es que se desarrolla un equilibrio muy, muy chistoso entre el líquido que se produce y cómo se va adelgazando todo el encéfalo, pero sin que exista hidrocefalia, sin que exista hipertensión intracraneana. Por eso se le llama también hidrocefalia normotensa. Entonces, estos pacientes en 6 meses acaban postrados, en cama, incontinentes, sin deambulación y pues afásicos, apráxicos, amnésicos, con un deterioro cognitivo a todo lo que da. Ese es muy cañón. Luego neurocirugía intenta ponerles ahí una valvulita y demás, pero pues el problema es que no les aumenta la presión intracraneana a estos tipos. Entonces esas válvulas de derivación, se llama válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En realidad esas válvulas la mayoría de las veces no funcionan, ¿eh? Entonces pues esta es una situación, afortunadamente es poco frecuente, muy poco frecuente. Y digo, si bien es cierto, también puede presentarse a cualquier edad, no es exclusiva de los viejos, ¿eh? A mí me tocó una vez que me pidieron una interconsulta para un paciente de 52 años con un Hakim Adams. Ya cuando vimos la resonancia y todo, dije, no, mija, para esto parece un Hakim Adams, lo tiene que ver el neurólogo y él decidirá si es que lo ve también el neurocirujano, ¿eh? Obviamente ya no le quise decir, sabe que en poquito tiempo le va a quedar ahí postrado en cama. Así, una persona relativamente joven. Entonces, pues esas de las muy malas suertes, chavos, porque la gente acaba mal. Bueno, de los otros tipos, por ejemplo, VIH. Afortunadamente, la incidencia y la frecuencia de VIH en adultos mayores es muy baja. Pacientes que siendo viejos se infecten es extraordinario. Casi la regla es que lleguen a viejos siendo positivos. Personas que la adquirieron a los 50 y tantos años o algo así, que han estado bajo tratamiento y pues que ahí la llevan más o menos con la extensión de la sobrevida de esos pacientes debido a los tratamientos que tenemos, pues ya vemos complicaciones que hace algunos años todavía no se veía. Y de repente los pacientes empiezan con deterioro cognitivo, no necesariamente hay atrofia cortical, no necesariamente la hay, y esta es, insisto, más frecuente en el viejo joven, pero es aquel que llega siendo positivo a viejo. Insisto, que sea ya adulto mayor y se infecte, sí pasa, pero afortunadamente es menos frecuente, ¿sale? Bueno, y aquí en la asociada a VIH, pues aparte de que le intentas dar de todo a ver qué le funciona, ¿no? Pero pues aquí el tratamiento es los
antirretrovirales y pues ver qué tanto te recupera. Desafortunadamente tiene una mortalidad muy alta. Fíjense, cada vez estamos viendo más complicaciones de VIH que antes no sabíamos que existían, porque pues se ha prolongado la sobrevida de los pacientes. Incluso hay, por ejemplo, una cosa que se llama nefropatía asociada a VIH, que antes no sabíamos que ocurría, ¿no? En pacientes positivos de largo tiempo de evolución hacen falla renal crónica, hacen enfermedad renal crónica. Y pues a mí los casos que me tocó ver son pacientes que tenían como 8 o 12 años de evolución bajo antirretrovirales y demás, y pues de repente nada más se les empiezan a elevar los asuados y demás, y cuando toman controles, madre, ¿no? Ya tienen una tasa de filtración de 10, ¿no? Y ya empieza con sintomatología urémica y demás. Le toman biopsias, eso dicen los estudios, porque yo los que conocí no les quisieron tomar biopsia. Y pues hay lesiones así como entre tipo nefroangioesclerosis, es así, lesiones muy inespecíficas, y el paciente acaba con una enfermedad renal crónica, pues sí, pasan cosas extrañas. Bueno, hay otros, ya para que acabemos. Vamos a ver. Ahí está. Este es excepcional, a menos que ustedes se dediquen a la neurología. Creutzfeldt. Jacob. Solamente que ustedes se dediquen a Creutzfeldt. Jacob. Solamente que se dediquen a la neurología lo van a encontrar ustedes. Es un tipo especial de demencia donde se presenta una lesión tipo esponjiosis, como tipo la de las vacas locas. Y por eso se los dejé al final, porque estos pacientes tienen un problema infeccioso, pero este no es por virus, por bacterias, por hongos, es por proteínas, algo que no sabíamos que pasaba, ¿no? Nosotros pensábamos que nada más los hongos, bacterias y virus infectaban. Ya después resultó que no. Ya cuando dice, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no es nueva, ya se conoce desde hace mucho tiempo, pero hasta hace relativamente poco tiempo, 20, 30 años, descubrimos entonces, bueno, menos, a lo mejor con unos 20, 25 años, descubrimos entonces que tiene su origen en priones, es decir, una proteína infectante. Y pues aquí le hagan lo que le hagan, se va a pelar, porque pobrecita cabecita acaba como, pues acaba parecen quistes, así, acaba la pobre gente y pues se pelan muy rápido. Esta también nada más es histórica, a menos que hagan ustedes neurología lo van a ver. El CURU, por ejemplo, es también una enfermedad, una demencia de origen infeccioso. El CURU se presentaba en los pacientes en las tribus que hacían canibalismo, y los encéfalos de los guerreros se les reservaban a los viejos, ¿no? Para que obtuvieran vigor y potencia y demás, y pues después se empezaba a borrar el cassette. Pues ya después se demostró, ya cuando supieron de las proteínas, pues se demostró, bueno, primero que nada se demostró cuál era la posible causa, pero ya hasta que tuvimos la experiencia de la enfermedad de las vacas locas, pues ya se pudo trazar entonces de dónde viene el problema. Es una proteína infectante, ¿vale? Bueno, entonces, de repente hay algunos... esta no es una demencia como tal, pero se los anoto acá, por ejemplo, ven. Diagnóstico diferencial. Lo vamos a manejar por exclusión. Se llama pseudodemencia. Le ponemos por exclusión. No es lo primero en lo que pensamos. Es un paciente el cual tiene un proceso depresivo tan cañón, tan cañón, que tal parece que se le van las cabras al monte al abuelo. Pero le iniciamos las lesiones, le tomamos tomografía, pues todo sale más o menos normal. Pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con ese tipo? Le iniciamos anticolinesteasas, y pues no mejora. Y pues les iniciamos duloxetina, citalopram, el antidepresivo que tengan, y mejora significativamente. Ya decimos, ay, güey, no era demencia, era una pseudodemencia. Esto es, entonces, insisto, una depresión tan aparatosa, que tal parece que el paciente tiene una demencia.
y se corrige no con anticolinesterasas, sino se corrige con antidepresivos. Bueno, Denilson, ya te platicaba, ¿no? Pues es relativamente bajo, afortunadamente. Daniela, sí es posible, se llama amnesia retrógrada, ¿no? Depende de la zona en la que hayan tenido. A mí me han tocado ver muchos pacientes que quedan con mínimo de secuelas sin problema. Y también hay otros pacientes de que después de que tuvieron un EBC pues más o menos intenso, recuperaron, no tuvieron gran complicación afortunadamente, pero sí quedan con cuadros amnésicos o si no quedan al 100 los pacientes. Entonces sí te puede dejar, un EBC te puede dejar sin nada. A lo mejor hay gente que a lo mejor queda con un poquito de hipotonía de un hemicuerpo o algo así, o nada, sin caminando como si nada. Pero también hay gente que queda, pues, con franco deterioro cognitivo, así bien cañón, gente que queda como bulto y demás. Muchas cosas. Una vez me tocó un paciente muy cajeta. Los pacientes en hemodiálisis, por ejemplo, están, pues, casi por regla anticoagulados. Y entonces, este paciente iniciaba desde hace 2 días, imagínense, 2 días tenía de evolución con cefaleas intensas, pasó en hemodiálisis, ya no sabe que me duele mucho la cabeza. Mis cuates y yo checamos, y está raro con este tipo, ¿no? A ver, ¿tiene antecedentes? ¿Qué pasó? Ya hablamos con la esposa, ¿qué le pasó? No, pues sabe que se me cayó el otro día saliendo de aquí de sesión, se me cayó y se pegó en la cabeza. Madres, no está sangrando del azote a este tipo. Bueno, pues sabe que mi hija ahorita saliendo, ese paciente era de Pemex, entonces pues tenían el servicio médico en el Betania, podíamos hacer muchas cosas con ellos. Les hablamos a los chavos de Rayos X, le dijimos, ¿saben qué? Les vamos a mandar un paciente que está así. No vaya a ser la del diablo que se esté deseando, ¿no? Sí, cómo no, sale, mándenlos. A las enfermeras le dijimos, ¿sabes qué, mija? No le eches heparina, vamos a llevarlo suavecito, no lo anticoagulamos y vamos a ver qué tal, no vaya a ser la del diablo. Y pues ya saliendo de la sesión, se va a tomografía y pues toma, tenía una hemorragia, tenía un EBC, hizo sangradito de la cabeza secundario, seguramente esa caída que tuvo, que además se pegó en la cabeza, pero es de esos sangraditos que van despacito. Tiene una atrofia cortical y pues obvio, eso da espacio a que puedan contener una mayor cantidad de sangre, ¿no? Aquí lo curioso es que tenía 2 días que empezaba con la sintomatología. Entonces, pues sí, pues ni PEX. Después de que se le hizo la tomografía, de que ya le pedimos a neurocirugía que le diera una valorada para ver qué onda. Eso, hagan de cuenta, fue hoy, por decir miércoles, ¿no? Ya lo dejamos ahí guardadito y todo, y ya nos avisan, ¿saben? Que ya se puso mal, ¿cómo que ya se puso mal? Sí, empezó a vomitar, tiene alteración del estado de conciencia y demás cosas. No, pues pobre tipo, ¿no? Realmente se complicó, ya neurocirugía hizo una ventana para descomprimir y luego ya retiró todos los coágulos que había allí. Y de un 100% que tenía el paciente antes de, pobre tipo, yo creo que recuperó un 30 nada más, quedó hemipléjico, afásico, en fin, pobre tipo, que además era muy buena persona, nos cae muy bien. Y pues esta persona se complicó, como les pasa a muchos, ¿no? Empiezan como problemas de inmovilidad, empezó a hacer úlceras, esas úlceras se infectaron, hizo después una neumonía y pues de ahí ya no salió. Digo, muy cañón, todo a razón de una caída. Pues entonces no nos gusta que nuestros viejos se caigan, se puede complicar mucho. Pero ya en su momento vamos a platicar de eso. Ok, ¿alguna duda? Entonces, chavos, hasta acá. Vamos todos bien. Sí, doctor, todo bien, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, saben que quiera cualquier cosa, ya saben, más adelante pregunta y con todo gusto le extendemos las respuestas, sin problema. En lo que ustedes gusten, manden y deseen, si está dentro de mi dominio, con todo gusto se los respondo. Bueno, no sé cómo quedó el asunto de la legalización de la marihuana, pero platicaba con unos amigos, eso va a causar muchos problemas, muchos problemas. Los pacientes que tienen un consumo más o menos regular, pues tienen de repente más marcado su atrofia cortical. Digo, aunque sí es cierto, tiene componentes medicinales y todo, pero la que manejan así, pues no está
No están separados los componentes psicotrópico, adictivo, nada, 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 nada. Ni en medicinal, ¿no? Van en paquete, van juntos. Entonces, pues de ser así, es posible que más adelante empecemos a ver más alta tasa de pacientes con demencia o con alguna otra complicación asociada al consumo. Ahí me da mucha risa, fíjense, chavos. Yo tengo, por ejemplo, pues muchos pacientes que nacieron, que les late en los 50, 45, o algo así. Y pues cuando fueron los 60, en la plena época del rock, de la psicodelia y demás, pues muchos de ellos consumían. He tenido muchos abuelos que de chavos tenían consumo. Me han tocado pacientes que pues de repente de manera esporádica, no constante, pero sí esporádica, seguían teniendo consumo. Y lo que sí les puedo decir es que sus atrofias corticales de estas personas están bien cañonas, comparadas contra las de gente de su misma edad, ¿no? Pues sí, pues tienen ahorita 70, 70 y cacho de años, cuando ellos estaban chavitos, en los 60, en la plena época y demás. Y les digo, pues sí, ¿no? Gente bien, 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 bien complicada, pues ni pex, ¿no? Entonces, si esto yo no sé si les haya caído ya el 20, ¿no? Nos va a causar mucho problema. Digo, todo el mundo está en su pleno derecho, nada más que para nosotros, para efectos de salud, es posible que se nos presenten pacientes complicados más adelante. Ya el tiempo nos dirá, ¿no? Si andábamos bien o andábamos equivocados. Pero bueno, pues ni pex, ¿no? Ni pex. Bueno, ¿qué más les quería platicar? Hay un medicamento que funciona algo así como protector, como un neuroprotector. Hay a quien le va súper bien y hay a quien no le hace absolutamente nada. Este es opcional, realmente no está demostrado, así como hay a quien le va súper bien, hay a quien no le hace nada y además no es barato. Me di cuenta que no se les había mencionado ayer. Su nombre es citicolina. La citicolina viene en forma de comprimiditos, se toman una vez, 2 veces al día, y le vamos dando para pacientes que están con EBC. También hay veces que se les indican, ya a mí no me gusta mucho la somacina, pero se ayuda, pero yo no soy tanto de eso. Para que pues en un intento de que más o menos se mantenga estable y demás. Yo lo ocupo a veces en pacientes que tengan EBC recientes, pero pues hay gente que dice, esto es así, medicina basada en experiencias. Tengo compañeros y cuates que dicen que con la citicolina más su anticolinesterasa les va mejor. A mí los pacientes que he tenido así se deterioran igual y pues no es barato, entonces por eso luego mejor se las quito. Pero es otra condición, otro medicamento para que sepan ustedes que existe. Insisto, no es la novena maravilla, ¿eh? Se supone que es un neuroprotector y demás cosas y que favorece la regeneración y demás. Sin embargo, insisto aquí en el paciente mexicano, su utilidad es muy dudosa, muy, 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 muy dudosa. Hay gente que les da, por ejemplo, también el sucrol, ¿no? Esas capsulotas. Bueno, pues igual, ¿no? O sea, su uso muy controversial. A mí, personalmente, todos los pacientes que me han llegado que tienen ese manejo, evolucionan igual. Pero bueno, pues existen ahí, ¿no? Algunos de mis cuates dicen, no, les va re bien, a mis papás los tengo con eso. Bueno, pues ya depende de cada quien. A mí personalmente no me gusta. Bueno, ¿estamos entonces correctos, chavos? ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? Nada. ¿No? Bueno, entonces, el día de mañana seguimos, chavos, con el siguiente tema. Se los anoto, aunque luego lo vamos a borrar. Que se llama delirium. Es el hermano chiquito del deterioro cognitivo, pero también hay que tenerle miedo. ¿Sale? El día de mañana vamos a platicar de esto. Bueno, un abrazote para todos, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día de mañana en estos rumbos.